Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Los de la Unión. Gracias por acompañarnos en este buen propósito de acercarnos y conversar con nuestros invitados para conocer sus motivaciones, sus historias y por supuesto conectarla de manera muy directa con su obra artística. Hoy voy a estar dialogando con un destacado poeta, repentista y vamos a indagar en sus motivaciones para acercarse a este complejo mundo de la improvisación y por supuesto vamos a conocer también de sus proyectos futuros. ¿Quién es mi invitado? Yo le propongo que usted lo descubra en los siguientes minutos. Pienso en ti, Violeta Parra, tras la sombra de tus pasos, alumbrando los ocasos se despertó la guitarra. Se despertó la guitarra alumbrando los ocasos. Tras la sombra de tus pasos pienso en ti, Violeta Parra. Y es todo un placer recibir a Luis Paz Esquivel. Bienvenido a esta emisión. Pero si yo digo Luis Paz, muy pocas personas podrán reconocerlo. Papillo es su nombre artístico. ¿De dónde proviene? Bueno, Papillo es un apodo familiar. Todos, somos 4 hermanos, todos tuvimos un apodo de pequeño. Y Papillo, el mayor, José Enrique, Adarrita, Nina, Juan, Nene y yo, el más pequeño, Tito. Mi hermano mayor salía a cantar a los guateques por ahí, primero guateques familiares. Viene Papillo a cantar, no, Papillo, no, hay un Papillito que está cantando. Después me incentiva a mí, me lleva a mí, empiezo a ir con él y era Papillo el hermano. Papillo el papillito, un papillo sí, un papillo no, hasta que se me quedó Papillo a mí también. De eso ya somos Papillo 1, Papillo 2, Papillo mayor, Papillo menor. Y así se quedó Papillo para el mundo artístico. Bueno, una muy buena anécdota que te vincula con un entorno familiar muy cercano, de donde obtienes quizás esa necesidad de expresarte a través de la música, a través de la improvisación. Háblanos de ese tiempo, cómo fue tu infancia, cómo esa infancia, cómo ese ambiente familiar ha tributado a lo que eres hoy como artista. No, la infancia, bueno, prácticamente oyendo décimas. Mi padre sabía muchas décimas de memoria, cantaba precioso. Y era rara la tarde que no recostaba un taburete al balcón del portal y se ponía a cantar décimas ahí. Que después con el tiempo vimos que precisamente muchas de esas décimas pertenecían al Indio Naborí, a Angelito Valiente, a Chanito Isidrón. Y bueno, ese ambiente de oír las décimas, las cantadas, mi padre no improvisaba mucho, pero sí era muy buen cantador y como te decía, conocía muchas décimas de memoria. Yo me recuerdo pequeñito, es el único recuerdo que tengo de memoria de cantando yo de muy pequeño. Y era una décima que mi padre me enseñaba también, ¿no? Una visita en la casa, él me subió encima de un taburete para que yo cantara y canté una décima, ni recuerdo qué décima sería, ¿no? Pero bueno, ahí fue pasando el tiempo, también la escuela, los estudios, no puedes dedicarte completamente a eso. Y yo tuve un empezar tardío, alrededor de los 19, 20 años fue que comencé a improvisar con tremendo trabajo. El repentismo que hospeda un sol bajo cada alero es duro como el acero, aunque está hecho con seda. No hay rapero que le pueda poner un muro asfixiante, porque cuando un contrincante viene a herirlo de algún modo, se yergue y arrasa todo lo que encuentra por delante. Comenzaste con tremendo trabajo a los 19 años. Explícanos un poco por qué, porque estoy viendo que en esa situación que se te creó en aquel momento,
tuviste un reflejo en el futuro para poder hacer lo que haces hoy en los centros de formación con los niños repentistas. Pero ¿qué le pasó a aquel joven de 19 años? ¿Por qué fue difícil el comienzo? Bueno, el comienzo mío siempre he dicho que fue agónico, porque pasaba mucho trabajo para hacer la décima. Yo creo que ese comienzo tardío también tiene que ver con ese trabajo, esa agonía a la hora de hacer la décima. Yo recuerdo la primera vez que improvisé, entre comillas, porque en casa de unos parientes que fuimos a cantar, mi hermano me llevó como a las 8 de la noche, canta una, canta una, canta una. La música de los instrumentos me atormentaba, yo no podía concentrarme a pensar una décima oyendo la música ahí. Falta de hábito, falta de práctica, falta de todo. Salí para el patio, recuerdo, y entré como a las 12 de la noche con una décima. De 8 a 12 de la noche, 4 horas para hacer una décima. Y ahí, bueno, oye, qué bien, qué bien, qué bien. Otra. Bueno, otra. Volví a salir para el patio, a las 4 de la mañana entré con la segunda décima. Me trababa mucho, se me iba la idea. Tenía más o menos el final cuadrado, cuando llegaba, se me iba, me trababa y viraba para atrás. Y tengo una anécdota que siempre hago de un amigo mío, de esas cosas también, esos chistes irónicos que nos hacen mucho en las cantorías, ¿no? Y un amigo mío me decía, en esa etapa donde yo me trabajaba, donde prácticamente la gente cuando me veía a mí, ya viene este. Tú sabes cómo es eso. Y viene un amigo mío y dice, tú sabes que a mí me encanta cuando tú vas a cantar. Yo me quedé en suspenso, ¿no? Y bueno, es lo que le encanta, ¿no? Porque es el momento que yo aprovecho para ir a la cantina a darme un trago. Pero sabes, en esa dificultad yo veo la oportunidad que encontraste muchos años después para acompañar un centro de formación de repentismo infantil, pero también repentismo juvenil. ¿Sientes, porque debes haber investigado mucho, evidentemente, a través de las propias vivencias, todo este proceso de improvisación de la décima, sientes que debe haber una formación en las primeras edades para poder desarrollarse como repentista, como improvisador? Bueno, en la etapa donde yo salí era más bien el conocimiento que adquiría de la misma puesta en escena de los improvisadores. Tú ibas viendo, ibas oyendo, ibas captando moldes estróficos, moldes melódicos, moldes musicales, y esa reiteración de esos mismos moldes hace que te apropies de ellos. La estructura de la décima, las tonadas, la forma en que se canta. Algún que otro venía y te explicaba algo, pero no, tampoco era con ese conocimiento que existe ahora. ¿Qué sucede? Que en el año 2000 se crea el Centro Iberoamericano de la Décima y Verso Improvisado, que estamos cumpliendo 25 años en este 2025. Y junto al Centro Iberoamericano de la Décima y Verso Improvisado, el centro se crea el 20 de septiembre del 2000 y el 29 de septiembre del propio año crea Alexis Díaz Pimienta la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada en el ISA. Y es ahí donde comienzan a impartirse los talleres especializados de repentismo infantil y de acompañamiento musical, con una metodología y una teoría creada por el propio Alexis Díaz Pimienta, que crea un espacio, y yo digo y sigo reiterando, que se ha convertido en la principal vía de transmisión de la tradición en Cuba. Crea un espacio donde se transmiten los conocimientos de una manera secuenciada, de una manera bien pensada, por temática, a través de juegos lúdicos para que los niños aprendan jugando, que es una manera muy buena del aprendizaje en los niños. Y es en esos espacios entonces donde se retoma la transmisión de la tradición. Toda vez que la misma industria, el entretenimiento, el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, ha relegado a espacios casi invisibles los espacios naturales donde se daba el guateque campesino y que era donde se producía este tipo de transmisión que te decía, de ver los moldes, de oír cantar, de todas esas cosas. En los talleres ahora, que están cumpliendo 25 años también, el proyecto de talleres especializados en repentismo infantil, se crea ese ambiente con los niños a través de juegos, se le enseña qué es una décima, la estructura de la décima, se le enseñan las diferentes formas de canto que hay para interpretar la décima en Cuba. Y bueno, ahí la idea principal de Alexis, que manejó siempre, era crear al repentista, o sea, desde la teoría de que el repentista se crea. Mi experiencia particular, a través del trabajo en los talleres, me da que el repentista lo descubrimos en edades tempranas y entonces lo dotamos de conocimiento, de técnica, de maneras de manejo de la escena, todas esas cosas en edades tempranas
que acelera el desarrollo y la madurez del improvisador. Gracias a eso, como resultado de 25 años de trabajo con los talleres, podemos hablar que en Cuba hay un movimiento juvenil y un movimiento infantil de repentismo. Las principales figuras que están dominando en estos momentos las competencias de improvisación en Cuba son figuras que han salido o que han pasado por los talleres, igual que jóvenes figuras que interpretan la décima, que hacen tonada, pero que también interpretan temas de la música campesina, también han participado en estos talleres de repentismo infantil. Emiliano comenzar haciendo la seguidilla, Emiliano comenzar haciendo la seguidilla, es sembrar una semilla antes del surco abonar, pero habrá que continuar por este trillo veloz, hay que hacer entre los dos un pacto de claridad y sembrar las realidades de la rima con la voz, hay que ver el mundo al frente y este público detrás, con un aplauso capaz de removernos la mente, hay que encontrar la simiente de la mejor poesía y hacer esta travesía de la mente que progresa, donde el hombre no tropieza y sigue la canturía. Quisiera que me hablaras ahora de referentes, porque si bien el ambiente familiar, esa improvisación de ver a los cultores del género en directo, marcó la infancia, la adolescencia, pienso que hubo una etapa de un estudio más profundo y quisiera conocer de referentes. ¿Cuáles podrían ser los referentes de Papillo? Bueno, como te decía, mi padre cantaba muchas décimas que conocía de memoria. Y después con el tiempo descubrimos, tenía un cajoncito donde guardaba sus reliquias y ahí había unos cuantos folletos de décimas. Y descubrimos que dentro de esos folletos había algunos libros de Naborí. Estaba Estampas y Elegías, creo que fue del año 48, 1949 en Naborí. Pero estaba el libro del encuentro de Angelito Valiente y Naborí en San Antonio de los Baños, la que hoy se llama Controversia del Siglo, muchas décimas en los temas del amor, la muerte y la libertad. Y después que fue el desempate en Campo Armada, el 15 de junio de 1955 fue el encuentro en San Antonio. Y el 28 de agosto del propio año 1955 fue el desempate en Campo Armada con dos temas más, el campesino y la esperanza. Pero de esas décimas, el folleto que había en la casa recogía nada más que el encuentro de San Antonio de los Baños. El amor, la muerte y la libertad. Y muchas de esas décimas vi que era la que mi padre sabía de memoria y las cantaba tarde por tarde. Precisamente en este año estamos cumpliendo 70 años de esa controversia, que es un referente y considero que debe ser también un objeto de estudio, de análisis de las nuevas generaciones de improvisadores, por cómo marca las características de una época donde el estudio, el conocimiento de la historia, de la literatura, del manejo del idioma, el enfrentamiento entre dos improvisadores, pero desde la óptica del conocimiento, también de una filosofía de vida muy marcada, es importante para la puesta en escena del improvisador. Y este año, bueno, también estaremos celebrando esos 70 aniversarios. Referente, Naborí, Valiente, de las jóvenes generaciones, Omar Mirabal, Chanchito Pereira, Ernestico Ramírez, Tuto García, muchos. Omar Mirabal era de allá de donde nosotros nacimos casi juntos, y recuerdo que incluso trabajó junto con mi padre, que era jefe de lote en una granja cañera allá, y trabajaron juntos hasta que Omar dejó el trabajo que era y se dedicó nada más que a cantar. Son referentes que nos llevan mucho. Mi padre, que nos hacía muchos cuentos, desde su admiración también por los poetas, ¿no? Pero principalmente eso, Chanito y Cidrón como el maestro de la décima humorística, que mi padre también sabía muchas décimas de Chanito y Cidrón. Y fue bueno a través de ese ambiente familiar que fue creando también esos referentes, que después tuvimos la oportunidad de muchos de ellos conocerlos personalmente, conversar con ellos personalmente. Todavía nos quedan algunos, ahí tenemos a Ernestico Ramírez, tenemos a Omar Mirabal,
jóvenes improvisadores también que vienen con mucho talento y que están haciendo mucho por la improvisación y que bueno, también se convierten en referentes de cierta manera de lo novedoso, de lo transformador, de lo renovador que debe haber también en el repentismo. Hoy se unen en esta pista, sudando versos por fuera, la repentista rapera y el rapero repentista. Yo, el freestyle es el que corre por mis venas, ve nada más como suena, fusionando elementos como un alquimista, artistas de la nueva era. Ya te saqué la lista, si donde el arte es certero, no puede hacer un rapero lo que hace un repentista. Yo tengo versatilidad y un flow rotundo, rapeando me levantan las manos todo el mundo, suelo decir más que décimas, son frases en décimas de segundo. Papi, a lo largo de su carrera muchos han sido los premios, reconocimientos, momentos importantes y trascendentales. Si tuviéramos que distinguir algunos, sé que es una pregunta difícil, pero bueno, de todo lo que ha vivido, ¿cuál pudieras resaltar? Bueno, momentos gratos hay muchísimos momentos gratos. Creo que lo principal que le llega a un artista es el reconocimiento del público. Es caminar por la calle y que las personas te saluden, que a veces no saben, no te identifican por el nombre, pero sí te identifican por lo que haces. Nos dicen cantante, otros dicen poeta, papillo, pero bueno, ese reconocimiento social de que tu obra le llega al pueblo, que le llega a las personas, que de esas personas después te identifican en la calle. A veces no es fácil la imagen de la televisión con la imagen natural en la calle, pero bueno, que se logre esa identificación es uno de los mayores reconocimientos que puede haber o que puede tener un artista, de los mejores resultados que puede tener un artista, porque en definitiva trabaja para ese público, para ese pueblo. Otras cosas que he hecho también, bueno, tengo un par de libros editados también. Una primera edición que se hizo en Puerto Rico, La Cruz del Tiempo, donde hay controversias transcritas, pero también poemas que he escrito en décima, en romance, en soneto, en verso libre. Y una reedición que se hizo en el 2018 de ese propio libro, La Cruz del Tiempo, ampliada, con otras controversias y con más poemas que había escrito, que se hizo en España. Hay algo muy significativo que es el disco No Escapes del Amor, que fue un proyecto que pensé a raíz de mis 25 años de vida artística y que se pudo llevar a cabo, bueno, por muchas circunstancias que confluyeron. El inicio del programa Soy la Décima Guajira en Radio Rebelde con su director Guillermo Piñeiro, que me propuso, ¿por qué no hacemos un disco? Bueno, tengo un proyecto, vamos a trabajarlo. Se lo presenté a Bismusic y Arte, les pareció bien, hicimos el disco, salió disco y documental. Y sí me gustó mucho, a la dirección de Iri Otaño y Yaima Ceruto, un documental que un poco habla de cómo empecé, cómo evolucioné, cómo llegué a donde soy. Y que tiene también 10 temas musicales, donde está la décima, por supuesto, como hilo conductor. Pero tiene la característica 6 de estos temas que comienzan con una décima. Hay un intermedio ahí donde hay un poema declamado que puede ser soneto, puede ser décima en decasílabo, puede ser... Y concluye con otra décima cantada también. Diferentes tonadas. Traté de abarcar los principales grupos de tonadas, tonadas menores, tonadas mayores, tonadas en punto fijo, tonadas en punto libre, tonadas con estribillo, tonadas sin estribillo. Y siempre tratando también de que tuviera que ver con la temática manejaba el texto de las décimas. Y 4 controversias, una con Tomasita Kiala, que fue el encuentro ese de pie forzado que hacemos ella y yo, hasta llegar a los 4 pies forzados para adelante y para atrás, hecho entre los dos, la parte que canto yo la vira ella, la parte que canta ella la viro yo. Con mi hermano, al tema de la familia, con Hidalberto, una especie de controversia entre la tarde y la mañana, y con Jenny González, una controversia más o menos la picaresca esta de la característica entre el hombre y la mujer. O sea, desde el punto de vista de la controversia abarca diferentes facetas de la controversia, de cómo se puede hacer la controversia, y desde las tonadas abarca también diferentes maneras, son 10 maneras diferentes de cantar la décima que utilizo y independientemente de las que utilizan los que cantan conmigo. Y bueno, este disco obtuvo el premio en la categoría de música campesina en la edición del 2024 del Cuba Disco. El pecho canta su euforia, la cumbre del homenaje
ha marcado en su lenguaje un tito para la historia. Un hito para la historia ha marcado en su lenguaje la cumbre del homenaje, el pecho enseña su euforia. Se filtra la trayectoria por vericuetos extraños y escala nuevos peldaños. La 10ª está de fiesta y una tarde como esta ya son 25 años. Bueno, este es un disco muy bien pensado porque es un referente también para la enseñanza. Claro, sí, sí, y bueno, está hecho con esa idea también. Es un disco que pienso sobre todo en las posibilidades de un repentista, que el repentista siempre nos asocian con una controversia ya. Esta posibilidad de recrear varias tonadas, que no es muy común entre los repentistas tampoco, y además tiene la música acompañante. En la música acompañante hay 2 laúdes, generalmente el punto se acompaña con uno. Este tuvo 2 laúdes, el laúd contralto de brazo largo y el laúd tenor de brazo corto, llamado también laúd cubano, ejecutado por 2 excelentes laudistas, Yariel Gil y Edwin Bichot. Tiene también como novedad eso, 2 laúdes acompañando el punto cubano con voces diferentes, cada uno de esos laúdes. Y creo que sí, que puede utilizarse muy bien con fines didácticos. Hablemos de la vinculación con la UNIAC, toda vez que este es el espacio de los de la Unión. ¿Cómo desde ser miembro de la UNIAC también se defiende el punto cubano, la improvisación, la 10ª? Tengo la alegría, el honor y el orgullo de ser uno de los primeros repentistas que entramos a las filas de la UNIAC. Y creo que es importante estar representado precisamente en la UNIAC, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Primero hubo una situación por dónde entramos, si por música, si por escritores, si por radio y televisión. Bueno, en definitiva, el repentista pudiera entrar en cualquiera de los burós de la UNIAC. Somos de la escena, también escribimos, cantamos, o sea que pudiera entrar en cualquier lugar, pero bueno, al final entramos en música, que me parece bien. Pero que el repentismo esté presente en la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, me parece que es importante por el reconocimiento que encierra en sí mismo, porque también compartimos espacios que no son muy comunes a los improvisadores. O sea, compartir espacio con artistas que se mueven en otras manifestaciones del arte es importante para nosotros porque nos nutre experiencia, nos nutre de puntos de vista, nos nutre de inquietudes que también existen en otras esferas del arte, y toda esa retroalimentación, por supuesto, que nos enriquece. Creo que nosotros también aportamos desde nuestra propia puesta en escena. Siempre tenemos la experiencia grata de que cuando participamos en encuentros de escritores, de poetas, escritores, nos ven con asombro. ¿Cómo es posible que un improvisador pueda hacer una poesía así en el momento? Cuando hacemos los pies forzados, que ponen el pie forzado, igual ven el asombro ese de la capacidad del improvisador de hacer un poema en fracciones de segundo prácticamente. Claro que son maneras de hacer diferentes. El escritor necesita pensar, recrear, tomar la imagen, darle vuelta, todas esas cosas. Y siempre decimos que igual si al final no se convence de que lo que hizo está bien hecho, sencillamente lo estruja en un papel y lo tira para el cesto. Y nadie se entera de lo que pasó. El repentista no. El repentista asume ese riesgo frente al público. El propio nacimiento de la obra es la puesta en escena. Y eso también se admira. El improvisador, bueno, también trabaja para un público múltiple, variado, que está presente. El escritor trabaja para un solo público, la persona, el lector que está leyendo, excepto los casos en que se hacen lectura en público. Bueno, generalmente el público del escritor es una sola persona, es el que está leyendo el libro en el momento en que lo está leyendo. Y son cosas y experiencias que compartirlas, que saberlas, también nos enriquece y nos aporta mucho. Las técnicas para la escritura, que también se llevan mucho a la improvisación. Las técnicas de la improvisación que también
pueden aportar mucho a la escritura. Toda vez que todo es partir de un momento de inspiración donde después, bueno, vas tomando luces, vas acopiando argumentos para llegar a la obra final. Pero creo que sí es importante estar en la unidad, estar representado en la unidad por todo lo que nos aporta y también por todo lo que podemos aportar nosotros a la unión. Mi niñez le busco al sol el más lúcido intervalo, niñez de potros de palo y gallos de caracol. Pero frente a la revolta el verso primavera como puntal quise ser un gallo fino del guateque campesino igual que Omar Mirabal. Gracias por compartir estos apuntes, estas ideas, esta experiencia con todo el colectivo de los de la Unión, con el público que sigue este programa y por supuesto por contribuir a enriquecer la inspiración cubana, el repentismo cubano y formar la nueva generación. Gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de estar aquí con los de la Unión. Nosotros nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por acompañarnos.